Bajo la tenue luz de un parque en una fría noche de invierno, un hombre de traje impecable y mirada distante camina apresurado hacia su auto de lujo. Su mente está ocupada con cifras, reuniones y contratos, ajena al mundo que lo rodea. De repente, un sonido suave pero desgarrador lo detiene en seco. Una voz infantil, temblorosa, que dice entre sollozos: «Solo quiero un abrazo». Al voltear, ve a un niño pequeño, descalzo y con la ropa rota, sentado en un banco. Sus ojos, llenos de lágrimas, reflejan una tristeza que parece no tener fin. Ese instante, tan simple y tan poderoso, cambiará para siempre la vida del hombre y la del niño. La ciudad de Madrid brillaba con luces de neón y el bullicio de la vida nocturna. Era una metrópolis que nunca dormía, donde los sueños y las ambiciones se entrelazaban con las sombras de la indiferencia. En el corazón de esta ciudad vivía Alejandro Ferrer, un empresario millonario conocido por su éxito en el mundo de las finanzas. Alejandro era un hombre que lo tenía todo: una mansión en las afueras, autos de lujo, trajes hechos a medida y una agenda repleta de compromisos. Sin embargo, detrás de su fachada impecable, había un vacío que ni el dinero ni el poder podían llenar. Esa noche Alejandro salía de una cena de negocios en un restaurante exclusivo. Su rostro mostraba cansancio, pero su mente seguía calculando estrategias para cerrar un trato importante. Caminaba hacia su auto, estacionado cerca de un parque, cuando algo lo hizo detenerse. Era un sonido que no encajaba con el lujo y la comodidad de su mundo. Un llanto suave, casi imperceptible, que parecía venir de un banco cercano. Curioso, Alejandro giró la cabeza y lo vio. Un niño, de no más de 8 años, estaba sentado con los brazos rodeando sus rodillas. Su ropa estaba sucia y desgastada, y sus pies descalzos temblaban por el frío. Alejandro sintió un nudo en el estómago, pero su instinto fue ignorarlo. «No es mi problema», pensó mientras seguía caminando hacia su auto. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, escuchó esas palabras que lo detuvieron en seco: «Solo quiero un abrazo». La voz del niño era tan frágil, tan llena de desesperación, que Alejandro no pudo evitar voltear. Sus ojos se encontraron con los del pequeño, y en ese instante, algo dentro de él cambió. Era como si el niño hubiera atravesado todas las barreras que Alejandro había construido a lo largo de los años. Alejandro se acercó lentamente, sin saber qué decir. «¿Estás bien?», preguntó con torpeza. El niño levantó la mirada, y sus ojos, llenos de lágrimas, parecían gritar por ayuda. «Tengo frío y hambre», respondió el pequeño con un hilo de voz. Alejandro sintió una punzada en el corazón. No era un hombre acostumbrado a mostrar emociones, pero algo en ese niño lo desarmó por completo. «Ven conmigo», dijo finalmente extendiendo la mano. El niño lo miró con desconfianza al principio, pero luego, como si no tuviera otra opción, tomó su mano. Alejandro lo llevó a su auto, encendió la calefacción y le ofreció una manta que tenía en el asiento trasero. Mientras conducía hacia su casa, no podía dejar de preguntarse quién era ese niño, de dónde venía y cómo había terminado solo en una noche tan fría. Esa noche, Alejandro Ferrer, el hombre que siempre había vivido para sí mismo, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Sin saberlo, había dado el primer paso hacia una transformación que lo llevaría a descubrir el verdadero significado de la riqueza y el amor. El auto de lujo avanzaba por las calles de Madrid, iluminadas por las luces de la ciudad que contrastaban con el silencio incómodo dentro del vehículo. Alejandro miraba de reojo al niño que se acurrucaba en el asiento trasero envuelto en la manta. Su rostro estaba pálido y sus ojos, aunque cansados, no dejaban de observar cada rincón del auto con una mezcla de asombro y desconfianza. Alejandro, por su parte, no sabía qué decir. No era un hombre acostumbrado a tratar con niños y, mucho menos con alguien que parecía haber vivido tanto sufrimiento en tan pocos años. «¿Cómo te llamas?», y preguntó finalmente, rompiendo el silencio. El niño tardó en responder, como si estuviera evaluando si podía confiar en él. «Mateo», dijo en voz baja, casi como un susurro. Alejandro asintió, intentando no parecer demasiado invasivo. «¿Dónde están tus padres, Mateo?», continuó, aunque en el fondo temía la respuesta. El niño bajó la mirada y apretó los labios, como si la pregunta le doliera demasiado. «No lo sé», respondió después de un largo silencio. «Hace mucho que no los veo». Alejandro sintió un nudo en el estómago. No era un hombre sentimental, pero había algo en la voz de Mateo que lo conmovía profundamente. Decidió no presionarlo más y se concentró en llegar a su casa. Cuando finalmente estacionaron frente a la imponente mansión de Alejandro, Mateo se quedó inmóvil, mirando la enorme casa con los ojos muy abiertos. «¿Vives aquí?»,
preguntó con incredulidad. Alejandro asintió, sintiéndose de repente incómodo con el lujo que lo rodeaba. Sí, pero esta noche también será tu casa, dijo, intentando sonar tranquilizador. Al entrar, la casa parecía aún más grande y fría de lo habitual. Alejandro encendió las luces y guió a Mateo hacia la cocina. ¿Tienes hambre?, preguntó, aunque la respuesta era evidente. Mateo asintió tímidamente, y Alejandro comenzó a buscar algo que pudiera preparar. No era un hombre que cocinara con frecuencia, pero logró calentar una sopa y preparar un sándwich. Mientras Mateo comía con avidez, Alejandro lo observaba en silencio, preguntándose qué podía hacer por él. Sin embargo, no todo fue tan sencillo. Esa primera noche Mateo se mostró reservado y desconfiado. Aunque agradeció la comida y el contest, lugar cálido para dormir, evitaba el contacto visual y respondía con monosílabos a las preguntas de Alejandro. Cuando llegó la hora de dormir, Alejandro le ofreció una de las habitaciones de invitados, pero Mateo se negó a quedarse solo. ¿Puedo dormir en el sofá?, preguntó con voz temblorosa. Alejandro, sorprendido por la petición, accedió sin dudarlo. Esa noche, mientras Alejandro intentaba dormir en su habitación, no podía dejar de pensar en Mateo. ¿Qué había llevado a un niño tan pequeño a terminar solo en un parque? ¿Qué clase de vida había tenido antes de ese momento? Las preguntas lo atormentaban, pero lo que más lo inquietaba era la sensación de responsabilidad que comenzaba a crecer en su interior. Por primera vez en años, Alejandro sentía que su vida no giraba únicamente en torno a sus negocios y su éxito personal. A la mañana siguiente, Alejandro despertó temprano y encontró a Mateo sentado en el sofá, abrazando la manta con fuerza. Sus ojos estaban fijos en la ventana, como si estuviera esperando algo o a alguien. «Buenos días», dijo Alejandro, intentando sonar amable. Mateo lo miró y asintió, pero no dijo nada. Alejandro decidió no presionarlo y preparó el desayuno. Mientras comían, intentó entablar una conversación. «¿Te gustaría quedarte aquí unos días?», y preguntó, consciente de que no podía simplemente dejarlo en la calle. Mateo lo miró con desconfianza, pero finalmente asintió. «Solo hasta que encuentre a mis papás», dijo, como si quisiera dejar claro que no planeaba quedarse para siempre. Sus días siguientes estuvieron llenos de pequeños desafíos. Alejandro, acostumbrado a una vida estructurada y controlada, tuvo que adaptarse a la presencia de un niño en su casa. Mateo, por su parte, seguía siendo reservado, pero poco a poco comenzó a mostrar pequeños destellos de confianza. Una tarde, mientras Alejandro trabajaba en su oficina, Mateo entró tímidamente con un dibujo en la mano. «Es para ti», dijo, extendiéndole el papel. Alejandro lo tomó y vio un dibujo sencillo pero lleno de color. Una casa, un árbol y dos figuras que parecían ser él y Mateo. «Gracias», dijo Alejandro, sintiendo una calidez en el pecho que no había experimentado en años. Sin embargo, no todo era fácil. Mateo tenía pesadillas frecuentes y en más de una ocasión Alejandro lo encontró llorando en silencio en medio de la noche. «No tienes que estar solo», le dijo una vez sentándose a su lado en el sofá. Mateo lo miró con los ojos llenos de lágrimas y por primera vez se permitió hablar de su pasado. «Mi mamá me dejó en un refugio», confesó. «Dijo que volvería, pero nunca lo hizo». Alejandro sintió una punzada de dolor al escuchar esas palabras. No sabía qué decir, pero decidió hacer lo único que podía: abrazarlo. Fue un gesto torpe, pero sincero, y en ese momento algo cambió entre ellos. La relación entre Alejandro y Mateo comenzó a transformarse. Aunque seguían enfrentando momentos de desconfianza y miedo, también empezaron a construir un vínculo basado en la empatía y el cariño. Alejandro, que siempre había vivido para sí mismo, comenzó a descubrir el valor de cuidar a alguien más. Y Mateo, que había perdido toda esperanza, empezó a creer que tal vez no estaba tan solo como pensaba. Pero ambos sabían que el camino no sería fácil. Las heridas del pasado seguían presentes y el mundo exterior no tardaría en poner a prueba la frágil conexión que habían comenzado a construir. Los días se convirtieron en semanas y la presencia de Mateo en la vida de Alejandro comenzó a sentirse como algo natural. Sin embargo, la transformación que ambos estaban experimentando no fue un proceso sencillo. Alejandro, acostumbrado a una vida de control absoluto, se enfrentaba a una realidad que no podía manejar con contratos ni estrategias empresariales. Mateo, por su parte, seguía luchando con los fantasmas de su pasado, con el miedo constante de que todo lo que estaba viviendo fuera solo un sueño que terminaría en cualquier momento. Una tarde, mientras Alejandro revisaba documentos en su oficina, Mateo entró con una expresión seria. «¿Por qué me ayudas?», preguntó de repente, con una mezcla de curiosidad y desconfianza.
Alejandro levantó la mirada sorprendido por la pregunta. No tenía una respuesta clara. No lo sé, admitió después de un momento de silencio. Tal vez porque siento que es lo correcto. Tal vez porque tú me recuerdas algo que perdí hace mucho tiempo. Mateo frunció el ceño como si intentara descifrar el significado de esas palabras, pero no insistió. Simplemente asintió y salió de la habitación. Esa conversación dejó a Alejandro reflexionando. Durante años había enterrado sus emociones bajo una montaña de trabajo y éxito material, pero la llegada de Mateo había removido algo profundo en su interior, algo que ni siquiera sabía que seguía ahí. Recordó a su hermana menor, Clara, quien había fallecido en un accidente cuando ambos eran niños. Ella tenía la misma mirada vulnerable que Mateo, la misma necesidad de protección. Alejandro se dio cuenta de que de alguna manera ayudar a Mateo era también una forma de sanar sus propias heridas. Por otro lado, Mateo comenzó a abrirse poco a poco. Aunque seguía siendo reservado, empezó a confiar más en Alejandro. Una tarde, mientras paseaban por un parque cercano, Mateo señaló un grupo de niños que jugaban al fútbol. Yo solía jugar con mis amigos en el refugio, dijo con una sonrisa nostálgica. Alejandro lo miró con interés. ¿Te gustaría jugar? ¿Otra vez?, preguntó. Mateo dudó por un momento, pero finalmente asintió. Esa misma semana, Alejandro lo inscribió en un club deportivo local. Ver a Mateo correr y reír en el campo de fútbol fue un momento revelador para Alejandro. Por primera vez sintió que estaba haciendo algo verdaderamente significativo. Sin embargo, no todo era alegría. La relación entre ellos se enfrentaba a constantes desafíos. Una noche, mientras cenaban, Mateo derramó accidentalmente un vaso de agua sobre la mesa. «Lo siento», dijo rápidamente con los ojos llenos de pánico. Alejandro notó cómo el niño se encogía, como si esperara un castigo. «No pasa nada, Mateo», dijo con calma, limpiando el agua con una servilleta. Pero el incidente dejó a Alejandro preocupado. ¿Qué tipo de experiencias había vivido Mateo para reaccionar de esa manera? Decidió que era hora de buscar respuestas. Alejandro contrató a un investigador privado para averiguar más sobre el pasado de Mateo. Lo que descubrió fue desgarrador. Mateo había sido abandonado en un refugio por su madre, quien luchaba con problemas de adicción. Después de varios años en el sistema de acogida, Mateo había escapado de una familia adoptiva que lo maltrataba. Desde entonces había estado viviendo en las calles, sobreviviendo como podía. Alejandro sintió una mezcla de rabia y tristeza al escuchar la historia. No podía entender cómo alguien podía abandonar a un niño tan vulnerable. Decidido a darle a Mateo una vida mejor, Alejandro comenzó a hacer cambios significativos en su propia vida. Redujo su carga de trabajo, delegando responsabilidades en su empresa para poder pasar más tiempo con Mateo. También contrató a un terapeuta infantil para ayudar al niño a procesar su trauma. Al principio, Mateo se mostró reacio a hablar con el terapeuta, pero poco a poco comenzó a abrirse. Las sesiones no solo ayudaron a Mateo, sino que también le dieron a Alejandro una nueva perspectiva sobre la importancia de la empatía y la paciencia. Mientras tanto, la relación entre ellos seguía fortaleciéndose. Una noche, mientras veían una película juntos, Mateo se acurrucó junto a Alejandro y por primera vez lo llamó papá. Alejandro sintió un nudo en la garganta. No esperaba escuchar esas palabras, pero en ese momento supo que haría cualquier cosa por proteger a alguien. Mateo, siempre estaré aquí para ti, le dijo, abrazándolo con fuerza. Fue un momento de conexión profunda que marcó un antes y un después en su relación. Sin embargo, los obstáculos externos no tardaron en aparecer. Una mañana, mientras llevaban a Mateo al colegio, un trabajador social se presentó en la puerta de la casa de Alejandro. Había recibido un informe sobre la situación de Mateo y quería investigar si el niño estaba en un entorno seguro. Aunque Alejandro tenía los recursos para enfrentar cualquier problema legal, la visita del trabajador social lo hizo darse cuenta de que necesitaba formalizar la situación de Mateo. Decidió iniciar el proceso de adopción, a pesar de que sabía que no sería fácil. El camino hacia la adopción estuvo lleno de desafíos. Alejandro tuvo que demostrar que era un tutor adecuado, enfrentándose a prejuicios sobre su estilo de vida y su falta de experiencia como padre. También tuvo que lidiar con la posibilidad de que la madre biológica de Mateo reapareciera y reclamara la custodia. Pero Alejandro estaba decidido. No podía imaginar su vida sin Mateo y estaba dispuesto a luchar por él. Mientras tanto, Mateo también enfrentaba sus propios miedos. Aunque había comenzado a confiar en Alejandro, todavía temía que todo pudiera desmoronarse en cualquier momento. Una noche, mientras Alejandro lo arropaba antes de dormir, Mateo le confesó su mayor temor. «¿Y si me dejas como mi mamá?»,
preguntó con lágrimas en los ojos. Alejandro lo miró con ternura y le tomó la mano. Nunca te dejaré, Mateo. Eres mi familia ahora, y siempre lo serás. Esas palabras, aunque simples, tuvieron un impacto profundo en el corazón de Mateo. A medida que avanzaban en el proceso de adopción, Alejandro y Mateo comenzaron a construir una vida juntos. Alejandro descubrió que ser padre no era solo una responsabilidad, sino también una fuente de alegría y propósito. Y Mateo, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a sentirse amado y seguro. Aunque sabían que el camino no sería fácil, ambos estaban dispuestos a enfrentarlo juntos, porque habían encontrado en el otro algo que les había faltado durante mucho tiempo: una familia. El proceso de adopción avanzaba lentamente, como un río que serpentea entre obstáculos. Alejandro había presentado todos los documentos necesarios, había pasado entrevistas con trabajadores sociales y había demostrado que podía ofrecerle a Mateo un hogar lleno de amor y estabilidad. Sin embargo, el sistema no era sencillo, y las semanas de espera se convirtieron en meses. Durante ese tiempo, la relación entre Alejandro y Mateo se fortaleció aún más, pero también surgieron nuevos desafíos que pondrían a prueba todo lo que habían construido juntos. Una tarde, mientras Alejandro revisaba correos en su oficina, recibió una llamada inesperada. Era el investigador privado que había contratado meses atrás para indagar sobre el pasado de Mateo. «Señor Ferrer, creo que debería saber algo», dijo el hombre con un tono serio. «Hemos encontrado a la madre biológica de Mateo. Está en Inonetono, un centro de rehabilitación, y ha expresado interés en recuperar la custodia de su hijo». Alejandro sintió que el mundo se detenía. Aunque sabía que esta posibilidad existía, no estaba preparado para enfrentarla. ¿Qué significaría esto para Mateo? ¿Cómo reaccionaría el niño al saber que su madre quería volver a su vida? Esa noche, Alejandro decidió hablar con Mateo. Se sentaron juntos en el sofá y Alejandro, con el corazón en un puño, le explicó la situación. «Mateo, hay algo que necesito decirte», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Hemos encontrado a tu mamá. Está en un lugar donde la están ayudando a mejorar y quiere verte». Mateo lo miró con una mezcla de sorpresa y miedo. «¿Ella quiere que vuelva con ella?», preguntó, su voz temblando. Alejandro tomó su mano y le respondió con sinceridad. «No lo sé, Mateo, pero lo que sí sé es que tú tienes derecho a decidir lo que quieres. Yo estaré aquí para apoyarte, pase lo que pase». Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para ambos. Mateo, que había comenzado a sentirse seguro en su nueva vida, ahora enfrentaba la posibilidad de regresar a un pasado que le había causado tanto dolor. Alejandro, por su parte, luchaba con sus propios sentimientos. Aunque quería lo mejor para Mateo, temía perderlo. Decidió que lo más importante era ser honesto con el niño y darle el espacio para expresar sus emociones. Finalmente se organizó un encuentro supervisado entre Mateo y su madre biológica, Clara. Fue en una sala neutral, con un trabajador social presente. Alejandro acompañó a Mateo, pero se quedó fuera de la habitación para darle privacidad. Desde el otro lado del cristal, observó cómo Mateo entraba tímidamente y se sentaba frente a una mujer que parecía frágil pero decidida. Clara tenía los ojos llenos de lágrimas mientras miraba a su hijo. «Mateo, mi amor, lo siento tanto», dijo, su voz quebrándose. «Sé que te fallé, pero estoy tratando de cambiar. Quiero ser la mamá que mereces». Mateo la escuchó en silencio, sus pequeños hombros tensos. Después de un largo momento, finalmente habló. «¿Por qué me dejaste?», preguntó, su voz cargada de dolor. Clara comenzó a llorar y le explicó que había estado atrapada en un ciclo de adicción y desesperación, pero que nunca había dejado de pensar en él. «Te amo, Mateo. Siempre te he amado», dijo, extendiendo la mano hacia él. Mateo dudó, pero finalmente tomó su mano, aunque con cautela. Cuando el encuentro terminó, Mateo salió de la sala con los ojos enrojecidos. Alejandro se arrodilló frente a él y le preguntó cómo se sentía. «No lo sé», respondió Mateo abrazándolo con fuerza. «La quiero, pero también tengo miedo. No quiero perderte a ti». Alejandro lo abrazó aún más fuerte. «No tienes que decidir nada ahora, Mateo. Lo importante es que sepas que no estás solo. Siempre estaré aquí para ti». Sin embargo, la situación se complicó aún más cuando Clara presentó una solicitud formal para recuperar la custodia de Mateo. Aunque estaba en proceso de rehabilitación, argumentó que era su derecho como madre biológica. Alejandro, por su parte, decidió luchar por la adopción, convencido de que podía ofrecerle a Mateo la estabilidad y el amor que necesitaba. El caso llegó a los tribunales y las audiencias se convirtieron en un campo de batalla emocional.
Durante el juicio se presentaron testimonios de trabajadores sociales, terapeutas y amigos cercanos de Alejandro. Todos coincidieron en que Mateo había encontrado un hogar seguro y amoroso con él. Sin embargo, Clara también presentó su caso, mostrando su progreso en rehabilitación y su deseo de recuperar a su hijo. Mateo, aunque no estaba obligado a testificar, pidió hablar con el juez. «Quiero quedarme con Alejandro», dijo con firmeza. «Él me cuida, me escucha y me hace sentir seguro. Pero también quiero ver a mi mamá. No quiero perder a ninguno de los dos». Las palabras de Mateo conmovieron a todos en la sala, incluido el juez. Después de deliberar, el juez tomó una decisión que equilibraba las necesidades de Mateo y los derechos de Clara. Alejandro obtendría la custodia legal, pero Clara tendría derecho a visitas supervisadas mientras continuaba con su rehabilitación. Fue un resultado que, aunque no perfecto, ofrecía una solución para todos. El día que se firmaron los documentos de adopción, Alejandro y Mateo celebraron con una pequeña fiesta en casa. Mateo, con una sonrisa que iluminaba su rostro, le entregó a Alejandro un dibujo que había hecho. Era una familia. Él, Alejandro y Clara, todos juntos bajo un cielo lleno de estrellas. «Gracias por no rendirte conmigo», dijo Mateo, abrazándolo, con fuerza. Alejandro sintió que su corazón se llenaba de una alegría indescriptible. «Gracias a ti, Mateo, por enseñarme lo que realmente importa en la vida». Aunque el camino había sido difícil, Alejandro y Mateo habían superado cada obstáculo juntos. Ahora, con la adopción finalizada y un plan para mantener a Clara en la vida de Mateo, ambos podían mirar hacia el futuro con esperanza. Pero el mayor regalo no era el papel que declaraba oficialmente a Alejandro como el padre de Mateo. El verdadero regalo era el vínculo inquebrantable que habían construido, un vínculo que ni el tiempo ni las circunstancias podrían romper. El sol de una nueva mañana iluminaba la casa de Alejandro, ahora llena de vida y risas. Mateo corría por el jardín persiguiendo a un cachorro que Alejandro le había regalado como símbolo de un nuevo comienzo. La adopción ya era oficial, y aunque el camino había sido largo y lleno de desafíos, ambos sabían que todo había valido la pena. Alejandro, sentado en el porche con una taza de café en la mano, observaba a Mateo con una sonrisa que reflejaba una paz que no había sentido en años. Por primera vez en su vida se sentía completo. Sin embargo, Alejandro no podía ignorar el impacto que esta experiencia había tenido en su perspectiva de la vida. Antes de conocer a Mateo, su mundo giraba en torno a contratos, reuniones y cifras. Ahora entendía que el verdadero éxito no se medía en dinero o propiedades, sino en las conexiones humanas y en el amor que se compartía con los demás. Inspirado por esta transformación, Alejandro comenzó a pensar en cómo podía ayudar a otros niños que, como Mateo, habían sido olvidados por el sistema. Una tarde, mientras Mateo hacía sus deberes en la mesa del comedor, Alejandro se sentó, a su lado con una carpeta en la mano. «Mateo, quiero hablar contigo sobre algo importante», dijo con un tono serio pero amable. Mateo levantó la mirada, curioso. «He estado pensando en cómo podemos ayudar a otros niños que están pasando por lo mismo que tú viviste. Quiero crear una fundación para apoyar a niños sin hogar, para que tengan un lugar seguro donde quedarse y personas que los cuiden. ¿Qué opinas?». Los ojos de Mateo se iluminaron. «¿Podemos ayudar a otros niños como yo?», preguntó con entusiasmo. Alejandro asintió, emocionado por la reacción de su hijo. «Sí, Mateo. Quiero que tú seas parte de esto. Quiero que juntos hagamos algo que marque la diferencia». Mateo sonrió ampliamente y abrazó a Alejandro. «Hagámoslo, papá». Así nació la Fundación Un Abrazo de Esperanza, un proyecto dedicado a proporcionar refugio, educación y apoyo emocional a niños en situación de vulnerabilidad. Alejandro utilizó sus recursos y contactos para poner en marcha la iniciativa, pero también se aseguró de que Mateo estuviera involucrado en cada paso del proceso. Juntos visitaron refugios, hablaron con trabajadores sociales y escucharon las historias de otros niños que habían pasado por experiencias similares. Mateo, con su empatía y su capacidad para conectar con los demás, se convirtió en una fuente de inspiración para todos los que conocían su historia. El impacto de la fundación no tardó en hacerse notar. En menos de un año, Un Abrazo de Esperanza había ayudado a decenas de niños a encontrar hogares adoptivos, recibir atención médica y acceder a una educación de calidad. Alejandro y Mateo se convirtieron en figuras públicas, compartiendo su historia en entrevistas y eventos, para recaudar fondos. Pero para ellos lo más importante no era la atención mediática, sino las vidas que estaban transformando. Un día, mientras Alejandro y Mateo visitaban uno de los refugios de la fundación, un niño pequeño se acercó tímidamente a Mateo. «¿Tú también viviste en la calle?»,
le preguntó con curiosidad. Mateo asintió y se agachó para estar a su altura. Sí, pero ahora tengo un hogar y una familia. Y tú también puedes tener eso. Nunca pierdas la esperanza. El niño sonrió y abrazó a Mateo, un gesto que recordó a Alejandro el momento en que todo había comenzado. Aquella noche en el parque cuando escuchó a Mateo decir, «Solo quiero un abrazo». La relación entre Alejandro y Clara, la madre biológica de Mateo, también evolucionó con el tiempo. Clara continuó con su rehabilitación y aunque sabía que no podía recuperar la custodia de Mateo, se esforzó por ser una presencia positiva en su vida. Alejandro, lejos de verla como una amenaza, la apoyó en su proceso de recuperación. Juntos encontraron una forma de trabajar en equipo por el bienestar de Mateo. Las visitas supervisadas se convirtieron en encuentros familiares llenos de risas y conversaciones sinceras. Mateo, que al principio temía perder a alguno de los dos, ahora entendía que el amor no era algo que se dividía, sino que se multiplicaba. Con el tiempo, la fundación creció más allá de lo que Alejandro y Mateo habían imaginado. Se abrieron nuevos centros en diferentes ciudades, y cada uno de ellos llevaba el mensaje de esperanza y amor que había nacido de su historia. Alejandro, que antes vivía para acumular riquezas materiales, ahora encontraba su mayor satisfacción en las sonrisas de los niños que ayudaban. Mateo, por su parte, se convirtió en un joven líder dentro de la fundación, compartiendo su experiencia para inspirar a otros. En el 10º aniversario de Un Abrazo de Esperanza, se organizó un gran evento para celebrar los logros de la fundación. Alejandro subió al escenario junto a Mateo, quien ahora era un adolescente lleno de confianza y determinación. «Hace 10 años mi vida cambió para siempre cuando conocí a este niño», dijo Alejandro señalando a Mateo con orgullo. «Él me enseñó que el amor y la compasión son las fuerzas más poderosas que existen. Y juntos hemos demostrado que incluso las heridas más profundas pueden sanar cuando se encuentran con un abrazo lleno de esperanza». Mateo tomó el micrófono y miró a la audiencia con una sonrisa. «Yo solo quería un abrazo», dijo, recordando las palabras que habían cambiado su destino. Y ese abrazo no solo me dio un hogar, sino también una familia y una nueva oportunidad de vivir. Ahora, quiero que todos los niños que están pasando por lo mismo que yo viví, sepan que no están solos. Siempre hay alguien dispuesto a darles un abrazo de esperanza. La ovación fue ensordecedora, pero para Alejandro y Mateo, el verdadero éxito no estaba en los aplausos, sino en las vidas que habían transformado. Al final del evento, mientras caminaban juntos hacia el auto, Mateo miró a Alejandro y dijo, «Gracias por no rendirte conmigo, papá». Alejandro lo abrazó con fuerza y respondió, «Gracias a ti, hijo, por enseñarme lo que realmente significa vivir». Y así, la historia de Alejandro y Mateo se convirtió en un faro de esperanza para todos aquellos que creían que el amor podía cambiar el mundo. Porque al final, no importa cuán oscuro sea el camino, siempre hay luz cuando dos corazones se encuentran y deciden caminar juntos. Esta historia es un poderoso recordatorio de cómo el amor y la empatía pueden transformar vidas. Ahora queremos escucharte. ¿Qué te pareció el guión? Déjanos tu comentario y cuéntanos desde dónde nos estás acompañando. Tu opinión es muy importante para nosotros y nos ayuda a crear conexiones aún más significativas. Suscríbete para no perderte historias como esta y sé parte de este viaje de inspiración y esperanza.